particular yo creo que de esto no se sale devaluando. No, pero a mí más allá de una hipotética devaluación. De hecho tuvimos micro devaluaciones diarias durante todo el año. Cuando se va aumentando por centavo no nos damos cuenta, pero es una devaluación igual. Pero es una devaluación igual. Acá lo que yo observo con preocupación es la situación de los acreedores que no están en el canje, porque estos acreedores están habilitados a cobrar el 100% de la deuda. Eso por un lado, más los intereses, más costos y todo lo demás. El tema es que en una de esas Argentina entra a negociar diciendo con nuevos bonos. Sí, y estamos hipotecando nuevamente el futuro a un valor que no corresponde. Porque pensemos lo que pasó inclusive hasta con Marsans y Aerolíneas, ¿sí? Nos iban a dar plata y terminábamos pagando 5.000 millones de dólares. Sí. Con Marsans. Sí, pasó con Repsol y con pasó Repsol lo mismo. ¿Sí? Entonces, si voy a Repsol, exactamente el mismo tema. Nos iban a dar 3.000, 4.000 millones de dólares y terminamos poniendo 5.000. O sea, hay un desfasaje de 9.000 millones de dólares en el medio. ¿Qué quiere decir el desfasaje de 9.000? De que nos den 4.000 a tener que dar 5.000. O sea, de recibir 4.000 a cero, hay 4.000 de 0 a 5.000 pagar otros 5.000 más. Sí, hay una diferencia muy grande que se transforma en... Entonces, el tema, ¿qué es lo que viene? Y lo que viene es, como dicen algunos, más de lo mismo, o peor en cuanto al hecho de el agravamiento de la situación económica financiera de la gente. Bueno, pero ahí está mi preocupación, ¿no? La gente, lo que yo recomiendo es no endeudarse en las tarjetas de crédito. Bueno, eso mire, yo no tengo tarjeta de crédito, yo no las uso, no, es decir, las mandan y todo, pero yo no las habilito, yo no tengo porque... Pero ahora ya vienen habilitadas, Chaco. No, pero yo las tengo... Yo las tengo guardadas, pero ya vienen habilitadas. No, entonces ya viene mal. Entonces tengo una hija donde... Mi hija tiene una colección, se ha vuelto coleccionista de tarjetas. Yo le dije, el día menos pensado vas a aparecer ejecutada vos por la deuda de las tarjetas. Porque yo recomiendo no excederse con el tema de la tarjeta. Pero de cualquier manera, lo que a mí me preocupa es, yo no quiero que vengan los masoanes para que me limiten y cada vez mi única operación comercial debe ser con China. Exacto. Sino que yo tengo que tener puertas abiertas al mundo, pero el mundo no quiere invertir en Argentina. El mundo no quiere invertir en Argentina con esta gestión. Porque noto que Argentina se cerró al mundo. Argentina negocia con 4 países realmente, 5. ¿Son China? China, algo de Francia, Cuba, Venezuela, Irak. ¿Por qué sacamos? Bueno, está bien. Yo dije con qué negocio, dije que estamos negociando bien. No, está bien. Me da la sensación que esto me llevaría, es decir, y esto bajo mi responsabilidad, una dirigencia que hace de la impericia el común denominador para todo cualquier tipo de negociación. En lo particular, lo que yo creo es que se hicieron tan mal las cosas en los últimos 5 años que estamos en esta situación. Pensemos que desde que se generó todo esto, toda la última gestión, porque si vamos a ser realistas y tomamos el periodo democrático del país, que viene desde el 83, que son 30 años, ¿sí? Los últimos 2 estamos hablando de un 40% del periodo democrático. O sea, la gestión, si bien todos hablan de la década infame, o casi una década infame, la década de los 90, ¿sí? Los últimos 12, que en los cuales se venían levantando los niveles de consumo, los cuales hoy están paralizados y en descenso. Por primera vez en 12 años descendió el consumo. Si no hay consumo no puede haber inversión, aparte de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de eso? Se sale con más inversión, con mayor nivel de producción, con reglas claras de acá a los próximos 10 años, eliminando impuestos. Tenemos en total 40 impuestos en el país, de los cuales 35 recaudan el 13% de la recaudación, lo cual no es algo significativo. Y que lo único que genera es conflicto y presión fiscal, ¿sí?
quedan, que deberían quedar, que son impuestos a las ganancias, IVA, bienes personales, internos, seguridad social, y lo que sería el impuesto al cheque, denominado en el común. Pero ese fue un invento griego, ¿no? Digamos la verdad, el impuesto al cheque fue una emergencia, dijimos... Una emergencia de 3 meses. Una emergencia que era por unos meses, y fíjese la cantidad de años, y estamos pensando en hay que seguir con este impuesto. No. Quiero que se entienda el motivo de por qué seguir con el impuesto, nada más. Después yo voy a explicar. El impuesto al cheque lo que genera, ¿sí? Marca el movimiento comercial real del país, ¿sí? Porque las transacciones grandes no se hacen en efectivo, se hacen con cheques, ¿sí? Que estén declaradas o no estén declaradas es otro tema. Hoy tenemos un impuesto al cheque de 1.2% sobre el total del cheque, ¿sí? Uno lo necesita únicamente como impuesto de referencia de actividad comercial, no en el 1.2, como máximo del 0.2%, ¿sí? Sí. Estamos hablando de otro tema, lo mismo que el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales uno lo necesita como referencia de impuesto a las ganancias, no como está hoy manejado, ¿sí? El impuesto a las ganancias hoy el impuesto a los bienes personales está con una base, con un mínimo de 305.000, que no es mínimo, ¿sí? Sino es una escala. Sí. A partir de uno paga, si uno paga y tiene 310.000 pesos de bienes, paga por los 310.000. Lo que debería hacer es que llevar ese tope de 305 a 600 y que uno pague por la diferencia a partir de los 600. Es que eso no es razonable, ¿no? Es que eso son normas lógicas razonables y que brindan seguridad jurídica como fue toda la vida. Bueno, eso es lo que la gente dice, sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque al fin de generalmente no es el más común, exactamente. Porque al fin de cuentas, fíjense, hablamos de un impuesto a la ganancia, vamos a determinar mínimo no imponible a los que trabajan y que perciben una remuneración por su trabajo. Exacto. ¿No? A lo cual yo personalmente digo, esto no es correcto, es salario, no es explotación comercial, no es financiera, nada. Hay mayores salarios, menores salarios, pero tenemos esta situación. Está bien. Por el otro lado, tenemos este impuesto a la riqueza, donde con 305.000 pesos, digamos la verdad, doctor, si Con usted 305.000 pesos uno no tiene nada. no tiene nada. Calculemos que un departamento de dos ambientes está en el orden de los $70.000. Claro, y bueno, $70.000 a 8.50, a 8.60. 7 por 8, 56. Eso ya lo superó. Lo pasó ampliamente, está en el doble. No, ya lo superó. Fíjese que yo se lo puse como ejemplo que cruzando el río de la Plata, vamos a Uruguay, para pagar el impuesto a la riqueza, tiene que tener un patrimonio base mínimo de $500.000. Y acá, con $70.000, usted ya es un hombre rico. Exacto. El tema es, en ganancias, lo que vos hablás sobre el mínimo no imponible, en realidad tenemos dos figuras superpuestas, ¿sí? El mínimo no imponible y un decreto del año pasado, del 28 de agosto, ¿sí? El mínimo no imponible vigente es de 11.000 y pico de pesos. Sí. Y el decreto este del 28 de agosto lleva el mínimo no imponible a 15.000 pesos brutos para solteros y familia tipo, o sea, casado con 2 hijos. Primero, error garrafal. Un soltero y un casado con 2 hijos no gastan lo mismo. No, nunca. Segundo, eso debería haberse actualizado. Hoy debería ser de 15.000 y pico para el soltero y de más de 21.000 para el casado, ¿sí? En forma mínima. Luego tenemos algo que es mucho más importante en el tema. El impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, que es la que habla de relación de dependencia, o sea, de trabajo bajo patrón, Sí. establece que siempre se paga impuesto por lo cobrado, o sea, por lo percibido. El mínimo no imponible de los últimos 8 o 10 años, estamos hablando de sueldo bruto. O sea, para que se entienda, debería ser 15.000 de bolsillo, por lo que dice
dice la ley de impuesto a las ganancias. Sí. Están hablando sobre 15.000 antes de los descuentos. No, por eso hay un desfasaje tremendo. Inclusive creo que si alguien se animaría y juntaría 5 o 6 personas, sería una causa contra el Estado Nacional por ilegalidad o por ilegalidad, sobre todo del impuesto a las ganancias. Creo que lo ganaría hasta en forma retroactiva. Pero es que se da una situación de este tipo. Y el otro problema que yo lo veo que es endémico en la República Argentina, esta delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo. Estamos hablando de los brazos enyesados. No sé si son brazos. Se levanta la mano cada vez que dicen que hay que votar algo. Sí, porque no puede ser tanta delegación de facultades que en definitiva terminamos siempre viviendo conforme a los humores de un Poder Ejecutivo, que no es echarle la culpa a de hoy, a lo de siempre. Es un problema histórico. Sí. El tema que tenemos con impuesto a la ganancia no solamente se da en cuarta categoría, Chango. Tenemos un tema hasta con las empresas. Tienen un impuesto 35%. Eso promueve a llevar a la evasión. Claro, y después la evasión es un delito. Entonces, en definitiva... Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Eliminar exenciones y bajar lo que es la tasa, o sea, el porcentaje de impuestos de empresas del 35 al 25. Eso está en el libro. En cada uno de los impuestos que se trata en forma posterior hay una propuesta. Doc, usted sabe que los tiempos se nos van. A mí me gustaría volver a hablar con usted, pero lo haríamos ya directamente en febrero. En febrero yo vuelvo a hablar con usted. Perfecto, Chango. Lo que sí quiero desearle feliz año nuevo, que el 2015 venga un poquito mejor. No digo que todo lo mejor que se pueda, pero que mejore un poco la situación. En lo particular esperaría que no caiga. Que no empeore. Que no empeore. Bueno, que no empeore, que tengamos una situación, al menos dentro de todo lo mal, que sea igual a esto, pero que no sea peor. Exactamente. Que no sea peor. Bueno, que un feliz año para usted. Nosotros ya estamos en las últimas 72 horas trabajando. Total, los chicos del equipo ya armaron sus valijas, vienen en hojota, ya cualquier cosa, ¿no? Se están yendo porque están cansados. Entonces creo que corresponde que se tomen unas merecidas vacaciones todos. Y en todo caso, para febrero lo volvemos a molestar, porque quiero que me comenten el libro en febrero que ha escrito usted, que está referido a la economía, ya no a los impuestos, sino a la economía. Exacto, Chango, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Te quiero desear que termine bien el año, que empiece mejor. Feliz año para toda la audiencia. Así que bueno, hablamos cuando quieras. Gracias, doctor Medina. Nos encontramos el año que viene. Muchas gracias. Feliz 2015 para usted y para su colaborador.